Buenas, mi nombre es José Arnoldo Pavón Torres y en conjunto con mis compañeros les hablaremos sobre las teorías del desarrollo humano. En principio encontraremos las teorías psicoanalíticas, las cuales son la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud y la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. En primer lugar, hablemos de Sigmund Freud. Sigmund Freud, como se le conoce, el padre del psicoanálisis, planteó que el desarrollo humano es modelado por fuerzas que se dan dentro del subconsciente y que asimismo motivan la conducta humana. Básicamente él decía que estas cuestiones que se daban en el plano del inconsciente, en lo más dentro de la mente humana, formaban el comportamiento humano y cómo se dirigía en el transcurso de la vida. Sigmund Freud, de su teoría del psicoanálisis, produjo un método terapéutico, el cual consistía en lograr que los pacientes se percataran de que dentro de ellos existían conflictos emocionales inconscientes. ¿Y cómo hacía esto? Básicamente les hacía preguntas que iban dirigidas a rememorar o evocar dichos recuerdos que se encontraban enterrados o soterrados dentro de su subconsciente. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud lo que quería era demostrar que la mayor parte de los pensamientos o las acciones que realizamos los seres humanos se encuentran en el subconsciente y son muy pocas o demasiado pocos el porcentaje las cuales se realizan de manera consciente. En primer lugar, antes de entrar en la teoría psicosexual de Sigmund Freud, hay que destacar que él dividía la personalidad en tres partes: el ello, el yo y el superyo. Primero hablemos de el ello. Está conformado por la parte más primitiva del ser humano. Se ordena o se dirige por el principio del placer, el cual busca la satisfacción inmediata de las necesidades y de los instintos, sean permitidos o no. Esto de que sean permitidos o no, básicamente es las restricciones que el superyo, otra parte de la personalidad, le va incorporando como producto de la incorporación a sí mismo de la sociedad. El ello se puede ver como una parte primitiva, como la imagen se ve como un hombre lobo. Lo que quiere es satisfacer sus necesidades, su hambre, sus ganas de dormir, sus ganas del sexo, todo tipo de necesidades básicas. Adelantándonos un poco, hablemos del superyo, otra parte de la personalidad. Este está ordenado por la conciencia moral y básicamente está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad, es decir, todas aquellas reglas que dicen cómo una persona debe comportarse en determinadas situaciones, frente a determinadas personas, etcétera, etcétera, etcétera. De estas dos partes de la personalidad que se mencionaron anteriormente, queda el yo, el cual se rige por el principio de la realidad. El yo controla las funciones del pensamiento y de la memoria. Somos nosotros, básicamente la conciencia, el que está allí. Lo que vemos, lo que oímos es el yo. Dentro del yo se encuentra la postergación de las satisfacciones de las necesidades del ello, de acuerdo con las condiciones morales o sociales del superyo. Es decir, el yo va a estar en el medio. El ello le va a decir que tiene que satisfacer sus necesidades porque son las que lo van a mantener vivo. Y el superyo le dice que si lo hace, debe hacerlo de cierta forma, tal y como lo indica la sociedad. El yo somos nosotros, es nuestro día a día, es lo que hacemos constantemente. Cabe destacar que para Freud, la personalidad, básicamente, además de dividirse en tres partes, se formaba de los conflictos infantiles que se vivían en los primeros años de vida. De allí que las manifestaciones inconscientes de los comportamientos producto de los conflictos que se realizaban o que se vivían durante la infancia vendrían a ser el objeto de estudio del psicoanálisis, específicamente del desarrollo psicosexual. Ahora entremos de lleno a la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Él decía
que las personas nacen con impulsos biológicos, así como todo ser vivo, y que deben redirigirse o controlarse para poder vivir en sociedad. Él distinguía las etapas del desarrollo psicosexual en 5, que son la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital. Hablando de la oral, comienza desde el nacimiento del bebé hasta los 12 a 18 meses. La principal fuente de placer del bebé en esta etapa de la vida son las actividades centradas en la boca, es decir, succionar, comer. De allí que la mayoría de los bebés en esa etapa, además de encontrarse bebiendo del pecho de su madre, se metan muchas cosas a la boca. La segunda etapa vendría a ser la anal, que conlleva desde los 12 a 18 meses a los 3 años, en donde el niño obtiene la gratificación sensorial del acto de retener y posteriormente descargar sus heces. La zona de gratificación en esta etapa del desarrollo es la región anal y evidentemente la de los esfínteres. Por consiguiente, la tercera etapa vendría a ser la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, en donde el niño se apega al padre del otro sexo y luego se identifica con el progenitor del mismo sexo. De aquí surge el yo y posteriormente el super yo. La zona de gratificación para esta región evidentemente es los genitales. Aquí es donde se da el autodescubrimiento de que si es hombre o mujer. Posteriormente tenemos la cuarta etapa, que es la latencia, que va desde los 6 años hacia la pubertad. Esta es una época de relativa calma. Aquí los deseos, las actividades, la obtención de placer, la gratificación sensorial de las cuales se hablaron en las primeras 3 etapas disminuyen y se mantienen en relativa calma. Posteriormente surge la quinta y última etapa, que vendría a ser la genital, que va desde la pubertad a la adultez, en donde retornan o vuelven todos esos impulsos que en la etapa latencia estaban disminuidos y se canalizan a través de la sexualidad madura del adulto. Aquí es donde nace verdaderamente la sexualidad, el deseo del placer. Cabe destacar que Freud decía que estas primeras etapas de la vida son muy cruciales. ¿Por qué? Porque la poca o demasiada gratificación de alguna de las necesidades iba a crear determinadas fijaciones. De allí que por lo menos en la etapa oral, si no se satisfacían las necesidades completas o lo hacían de manera sobrellevada, las personas o los niños al crecer se morderían las uñas, se las comerían. En la adolescencia y adultez empezarían a fumar, crecerían con una personalidad hipercrítica. Otro ejemplo sería en la etapa anal, cuando en esta etapa la gratificación sensorial de retención y descarga de las heces no es correcta o no se da de la forma en como se debería de dar, se puede convertir el niño en la adultez en una persona obsesivamente limpia, apegada a calendarios. También podría convertirse en una persona desaseada, entre otras cosas. Mientras tanto, en la etapa fálica, los tipos de fijaciones que se dan son de índole sexual, es decir, son de apego sexual. Aquí se desarrollan lo que se conoce como el complejo de Edipo y el complejo de Electra, en donde el niño, en este caso varón, tiene una fijación sexual por su madre y viceversa. El Edipo sería el del niño, el Electra el de la niña. La niña tiene una fijación sexual por su padre. Ok, ahora hablemos de Erik Erikson. Este personaje fue uno de los más grandes estudiantes de Sigmund Freud. Se encontraba dentro de su círculo de amistad, dentro de su círculo de estudio. Erikson modificó y amplió la teoría de Freud, haciendo un especial énfasis en la influencia que hace la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Ya sabemos que para Freud la personalidad estaba hecha o era producto de las experiencias de la niñez temprana que modelaban para siempre dicha personalidad. Pero para Erikson esto no era así. Para él la personalidad y el desarrollo del yo, de nosotros, del mismo ser, se produce a lo largo de la vida, no solo en la niñez como decía Freud. De allí
que Erikson decía que las influencias sociales y culturales tienen una especial importancia en el desarrollo y se producen luego de la adolescencia. Erik Erikson propuso la teoría del desarrollo psicosocial, la cual dividía el desarrollo del ser humano en 8 etapas elementales. La primera de ellas la denominó la etapa de confianza versus desconfianza básica, la cual va desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad del bebé. Aquí él mismo adquiere un sentido sobre lo que es bueno en el mundo y lo que es seguro. El niño desarrolla el valor de la esperanza. Cabe destacar que dentro del desarrollo psicosocial, Erikson decía que por cada etapa se iba desarrollando un valor como el que les acabo de mencionar anteriormente. Seguido de la segunda etapa está la autonomía versus la vergüenza y duda. Va desde los 12 a 18 meses a los 3 años de edad. Aquí el bebé, porque todavía lo es, y se convierte en infante, alcanza el equilibrio de la independencia y de la autosuficiencia. De allí que el infante, para este tipo de desarrollo, para esta etapa, adquiere el valor de la voluntad. Posteriormente, como tercera etapa, tenemos la iniciativa versus la culpa. Da desde los 3 hasta los 6 años de edad. Aquí el niño gana iniciativa para ensayar nuevas actividades, nuevas cosas por hacer, que usualmente están gobernadas por la curiosidad que siente del mundo, y no la abruma la culpa. Si se hace de manera correcta, el niño adquiere el valor de la deliberación. Como cuarto punto tenemos la laboralidad versus la inferioridad. Va desde los 6 años a la pubertad, que es más o menos 12-13 años. Aquí el niño, casi adolescente, aprende habilidades culturales y enfrenta sentimientos de incompetencia. En cuanto a las habilidades culturales, básicamente se refiere a el super yo, a todo ese tipo de cosas que la sociedad te está imponiendo que debes de hacer, y que si no las haces eres un incompetente. De allí que si se supera esta etapa con éxito, se desarrolle la habilidad como valor. Las 4 últimas etapas vendrían a ser la quinta, que es la identidad versus la confusión de identidad. Va desde la pubertad hasta la adultez temprana. Aquí los adolescentes definen su sentido del yo, o posteriormente, o de manera contraria, confunden sus papeles. Desarrollan una identidad propia de quiénes son, de qué es lo que son, e inclusive qué es lo que quieren ser. Si se hace de manera correcta, se consigue el valor de la fidelidad y de la identidad propiamente dicho. Como sexto punto tenemos la intimidad versus el aislamiento. Esta se desarrolla en la adultez temprana. Se trata de que una persona quiere comprometerse con los demás, sea con un grupo de individuos o con una sola persona, y si no lo llega a conseguir, sufre del aislamiento. Si se consigue de manera correcta esta etapa, se desarrolla el valor del amor. Como penúltimo punto y séptimo tenemos la creatividad versus el estancamiento. Esta se da en la adultez media. Aquí lo que se preocupa el adulto es por establecer y guiar a la nueva generación, sus hijos, sus sobrinos, sus alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no lo hace, sufre de un empobrecimiento personal. Aquí como valor se gana lo que vendría a ser el altruismo, o conocido como interés en los demás. Y como último y octava etapa tenemos la integridad versus la desesperación. Esta se da en la adultez tardía, o lo que se conoce como la vejez. Aquí la persona adulta o anciano acepta su vida propia y admite la muerte, bien sea para bien o para mal. Si la acepta para bien, súper. Si la acepta para mal, se desespera por la imposibilidad de que ya no va a poder volver a vivir la vida que tuvo durante todos esos años. Si se logra superar con éxito, se desarrolla el valor de la sabiduría. Volviendo a Erikson,
cabe destacar que su teoría del desarrollo social consistía en que por cada etapa hay una parte positiva y una parte negativa. Tengamos en cuenta la primera. En el primer caso, de la confianza versus la desconfianza, la parte positiva vendría a ser la confianza. Uno debe confiar en que los moderadores de la sociedad están allí vigilándonos para que tengamos una vida relativamente buena. Pero también es necesario que haya un poquito de ese lado negativo. También es necesario que haya desconfianzas básicas, porque no se puede confiar en todo el mundo, ya que existen peligros los cuales no conocemos y hay que estar precavidos para ello. Erikson decía que cuando estos lados positivos y negativos convergen dentro de una etapa, convergen con éxito, surgen los valores. De lo contrario, aquí es donde se encontrarán las fijaciones y se desenvolverán ciertos comportamientos o ciertos orígenes mentales que ocasionarán conductas desviadas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel y les hablaré sobre las teorías del aprendizaje. Bueno, de hecho, las teorías sobre el aprendizaje conductista son muy interesantes, a pesar de ser una corriente antigua o rudimentaria. Como el término lo refiere, la teoría conductista pues tiene como objeto el estudio de la conducta animal y humana, siendo estrecha su relación entre sí, y pretende describir y predecir esta conducta. Pero bueno, como tal, existen muchos quienes aportaron a esta teoría. Sin embargo, yo les hablaré de uno de ellos. El que desarrolló esta teoría fue John Watson, quien, originario de Nueva York, nació en 1878. Él fue un psicólogo que tuvo un impacto increíble en el siglo XX, precisamente por su teoría científica del conductismo, lo que llevó a convertirse incluso en una escuela psicológica sobre la Universidad de Columbia. Pero en fin, él decía que la psicología debe estudiar la conducta y no la mente, pues la conducta puede ser observada y la mente no, precisando a la mente como un ente incognoscible. Entonces, el conductismo es una teoría precisamente muy útil en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, y se define sobre el estrecho vínculo entre los estímulos y las respuestas, postulando que el aprendizaje infiere la adquisición de nuevos comportamientos o conductas como respuesta a los estímulos de aprendizaje, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que aprende el alumno? En cuestión, lo importante mencionar pues sería la información a transmitir. Sin embargo, no se consideran las características, también las motivaciones e intereses del prospecto como referente al momento de diseñar el contenido en el que se precisa su formación. El conductismo considera que no se puede entender qué ocurre en el interior del individuo y que por ello el aprendizaje se centra en la observación de su conducta, para estimar qué es lo que ha aprendido mediante los estímulos de enseñanza, por así decirlo, y sus respuestas, paradigma de su contenido o habilidad pretenciosamente adquirida. Por otro lado, tenemos a una autora muy interesante, y me refiero a Chilina León, aunque en realidad Chilina es un apodo. Su nombre real es Carmen Angelina León Livinay. Ella nació el 6 de octubre de 1946 en Caracas y pues desde muy temprano tuvo interés por el bienestar de los niños, por lo cual decidió estudiar psicología en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, para luego hacer una maestría en desarrollo infantil en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, imagínense. Bueno, Chilina, creó un modelo muy interesante llamado el modelo octogonal integral del desarrollo infantil. Este es un modelo que pretende explicar diversos tópicos de aprendizaje y condicionamiento ambiental para implementar actividades que estimulen correctamente al niño en su rutina. De hecho, me parece sumamente práctico y abarca muchos rasgos como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir. O sea, son muchas cosas. También la influencia del ambiente familiar, el ambiente escolar. Es muy interesante su trabajo. Pero bueno, a continuación los dejo con María Ángel, mi compañera, quien les expondrá sobre Skinner y Bandura. Muchas gracias.
Saludos cordiales, soy María Baracardo y el día de hoy les voy a continuar hablando acerca de las interesantes teorías del aprendizaje. Es necesario recalcar que estos teóricos alegaban que el desarrollo era producto del aprendizaje y que este no debía ser dividido por etapas, sino que pasaba de manera continua a lo largo de la vida. Les voy a explicar acerca del conductismo y la teoría del aprendizaje social. Primeramente, el conductismo se basa en la conducta observada, es una teoría mecanicista y se cree que las respuestas son predecibles por la experiencia que se tenga y la gran influencia que tiene el entorno en cuanto a la persona. Esto hace que el aprendizaje sea asociativo y que luego se divida en condicionamiento clásico y condicionamiento operante, como seguramente lo han escuchado con anterioridad, ya que son experimentos que son conocidos mundialmente, estudiando o no psicología. En esta foto tenemos los grandes impulsores del conductismo, como Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. Les voy a hablar acerca de Pavlov y Skinner, ya que son los padres del condicionamiento clásico y del operante. En el condicionamiento clásico, seguramente hemos escuchado acerca del experimento del perro de Pavlov. Y para los que no lo han escuchado todavía, es un experimento en el que había una campanilla que se tocaba antes de darle comida al perro. Y el perro empezaba a salivar y a emocionarse porque iba a ser alimentado. ¿Qué pasa? Está el estímulo neutro, por ejemplo, la campanilla que suene sin que haya una respuesta, sin que haya comida. No hay como que algo que haga que el perro se emocione, porque simplemente es una campanilla. Sin embargo, al estar condicionado, al tener una comida después, se da la respuesta condicionada, que es la salivación. Hasta el momento en el que el perro escuchaba la campanilla sin ver la comida, sin olerla ni nada, y empezaba a salivar. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, los niños cuando escuchan la campana del recreo, que se emocionan porque, piensan en compartir con sus amigos, en la diversión del recreo, entre otros. También está el condicionamiento operante por Skinner, en el que él tenía una rata. Bueno, Skinner normalmente trabajaba con ratas y palomas. La rata tocaba el botón y él lo alimentaba, hasta que empezó a aprender debido a las consecuencias de un comportamiento pasado. Del libro de Papalia también hay un ejemplo muy interesante que es acerca del balbuceo. Y por ejemplo, que una madre le repita a su bebé o a su infante, mamá, y que el niño lo repita. Eso va a hacer que se refuerce lo que él está aprendiendo, pero sin embargo, si en algún momento el niño empieza a decir mamá y ella le pone una cara fea o hace algún sonido que lo asuste, simplemente lo va a dejar de hacer o se va a coartar de hacerlo. Y esto se ve en muchos ejemplos. También tenemos que saber que esto va de la mano con el reforzamiento y castigo y la modificación conductual o terapia del aprendizaje. La teoría del aprendizaje social, fundada principalmente por Albert Bandura, tenemos que el motor del desarrollo tiene dos dimensiones. Con el determinismo recíproco, que la persona actúa en el mundo, pero el mundo a su vez actúa sobre ella. Como tenemos en esta fotografía, las personas, y más que todos los infantes, aprenden por la observación y el modelamiento. Quiere decir que las habilidades, actitudes, creencias o comportamientos que vean de los demás, posiblemente los vayan a imitar. Por eso es que es muy importante lo que observan y ven los niños, en su proceso de desarrollo, ya que estos se ven influenciados por los padres, los amigos, los héroes que ven en televisión, entre otras cosas. Por ejemplo, si un niño se la pasa viendo comiquitas o series que son algo violentas, quizás él actúe en base a la violencia, ¿sí? En cambio, los adultos aprenden de las figuras que ven con más autoridad, como por ejemplo sus directores, colegas, mentores, entre otros. Pero cabe destacar la importancia de lo que se enseña en la niñez, porque va a determinar bastante. Aquí tenemos que se puede cambiar la manera de aprender.
según se le apoya a los niños en su proceso de aprendizaje. Con una foto de Albert Bandura. El día de hoy, esta teoría ha cambiado un poco hasta llegar a ser una teoría cognitiva que se basa en los procesos cognitivos como parte central del desarrollo y también va de la mano con la retroalimentación que se dé en la conducta de los niños. A su vez, estos adquieren un sentimiento de eficacia personal a lo largo de su proceso de aprendizaje. Hola, soy Nicole Salazar y a continuación les voy a hablar sobre la teoría de Jean Piaget. Él fue un psicólogo suizo nacido en 1896, pero a partir de 1920 enfocó sus estudios en pruebas estandarizadas realizadas a niños, en las cuales se dio cuenta que los niños menores cometían errores que los mayores no cometían. De ahí pudo sacar su teoría del desarrollo cognitivo. Esta teoría establece que el ser humano pasa por 4 etapas en su desarrollo cognitivo, comenzando por el periodo sensoriomotor, seguido por el periodo preoperatorio, luego el periodo de las operaciones concretas y por último el periodo de las operaciones formales. Luego de haber pasado por estas 4 etapas, que esto puede variar en rangos de edades, es que el ser humano puede obtener una inteligencia completa. Periodo sensoriomotor. Esta comienza desde los 0 años, es decir, desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. En esta etapa, el bebé adquiere sus conocimientos a través de sus 5 sentidos, es decir, todo lo que huele, toca, prueba, ve y escucha. Aquí él va conociéndose poco a poco, luego de los 4 meses, más allá de su cuerpo. También desarrolla una memoria de trabajo, en palabras de Piaget, es la memoria de permanencia de los objetos. Cuando comienza, él cree que si no está viendo el objeto no se encuentra. En esta etapa, la curiosidad es algo impresionante. Empiezan los bebés a oler todo, a escuchar todo, a tratar de ver todo lo que los rodea. Otro punto importante es la movilidad. Empiezan a gatear, luego a caminar y hasta pueden llegar a correr. Este aumento de la movilidad hace que el desarrollo cognitivo también vaya en crecimiento. Aunque en esta etapa el niño sigue siendo egocéntrico, no puede ver más allá de sí mismo. Periodo preoperatorio. Este entra en rango de edades entre 2 y 7 años de edad. El pensamiento de los niños en este periodo se clasifica en funciones simbólicas y en pensamiento intuitivo. En esta los niños tienen muchísima imaginación y creen que los objetos tienen vida. Los niños en esta etapa se realizan diferentes tipos de preguntas porque quieren saber el porqué de lo que los rodea. Siguen siendo egocéntricos y clasifican y dibujan a sus padres no a su imagen y semejanza, sino qué simbolizan esas personas para ellos. En esta etapa los individuos no pueden realizar operaciones cognitivas específicas, por lo tanto, por eso se llamó preoperatorio o preoperacional. Aquí aprenden a hablar, a conocer el significado de las palabras y que éstas tienen relación con objetos o cosas. Al referirse al egocentrismo que tienen los niños en esta etapa, es que creen que el resto de personas ven el mundo como ellos lo ven. Siguiendo con el periodo de operaciones concretas, que tiene un rango de edad entre los 8 y 12 años, en el cual establece que se empieza a desarrollar la lógica y se realizan operaciones cognitivas concretas, en las cuales nos permiten ordenar objetos en un determinado orden. Dentro de este podemos encontrar el razonamiento inductivo. Un ejemplo puede ser que cuando vemos a alguien con un objeto, sacamos una conclusión y luego podemos hacer una generalización. Podemos entender las sumas, que si 8 más 2 es 10, 10 menos 2 es 8. En esta etapa dejamos el egocentrismo a un lado y entendemos que nuestros sentimientos son propios de nosotros y que los demás poseen otros. Empezamos a ponernos en los zapatos de los que nos rodean. Cuarta y última etapa. Este se llama periodo de operaciones formales. Su rango de edad es entre 12 y 16 años. Ya cuando entramos a la adolescencia somos capaces de realizar operaciones mentales concretas y formales, en las cuales podemos entender de mejor manera conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas ya más avanzadas nos permiten tener conclusiones mejor de todo lo que nos rodea.
Entre estos conceptos abstractos encontramos el amor, el odio, la rabia, entre otras cosas. Podemos comprendernos más a la introspectiva, conocernos más a nosotros mismos y también entender más a las personas que nos rodean y cómo y por qué realizan sus acciones. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos. Esto nos permite comparar dos cosas y ver cuál de las dos es más favorable para poder hacer o realizar, llegando a una toma de decisión lógica. En esta etapa nos permite nuestros pensamientos filosofar, realizar pensamientos muchísimo más complejos, realizar lecturas, entrar en el egocentrismo, pero también entender qué está bien y qué está mal. Piaget creía en el aprendizaje en toda la vida, pero afirmaba y establecía que el periodo de operaciones personales es la etapa final del desarrollo cognitivo. Gracias. Buenos días para todos, me presento, mi nombre es Andrea Fernández y antes de culminar con el tema de las teorías del desarrollo evolutivo, debemos mencionar la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, quien fue un psicólogo ruso que nació en el año 1896 y murió en 1934 a causa de una tuberculosis. Durante su trayectoria, realizó distintos aportes a la psicología del desarrollo. Entre ellos está la teoría sociocultural, que señala que los niños desarrollan su aprendizaje a través de la interacción que tienen con su entorno social. A diferencia de Piaget, Vygotsky planteaba el desarrollo cognitivo como un proceso colaborativo, en el cual forma parte los adultos y el entorno que rodea al niño, tanto social como cultural. Según esta teoría, son los padres o maestros o aquellas personas que están más avanzadas quienes dirigen y encaminan el aprendizaje y el desarrollo de los niños hasta que ellos logren hacerlo de manera autosuficiente. Durante este proceso, que es compartido, los niños logran interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento de la sociedad que los rodea y por ende terminan apropiándose de ellas. Con esta orientación que se le da a los niños, se logra que ellos crucen la zona de desarrollo próximo, que se conoce como la distancia que hay entre lo que pueden hacer, es decir, los aprendizajes obtenidos, y lo que todavía no pueden hacer por sí solos. Por ejemplo, cuando un niño quiere hacer una tarea en específico, puede que esté muy cerca de realizarla, sin embargo, también le hace falta ciertos aspectos que son claves en el pensamiento para que logren terminar esa tarea. Es ahí cuando intervienen los padres y les brindan ese apoyo y soporte que ellos necesitan para terminar la tarea de manera exitosa. Y también se logra que ellos avancen de manera adecuada en la formación y consolidación de nuevos conocimientos y aprendizajes. Cuando los niños logran resolver un problema, significa que ciertas funciones ya han madurado. Cuando están en la zona de desarrollo próximo, esas funciones todavía no han madurado por completo, pero están en proceso de maduración. Por otra parte, como su propio nombre lo indica, la teoría sociocultural también hace énfasis en el entorno cultural al cual pertenece el individuo, ya que su desarrollo puede ser diferente al de otra persona que pertenece a otra cultura. Esto se debe a las creencias, a las enseñanzas, las costumbres y sobre todo al lenguaje que se utiliza, ya que para Vygotsky el lenguaje es el medio esencial para aprender y pensar. En las posteriores etapas. Gracias.